Muy buenos días, amados. El Señor Dios le bendiga esta mañana de día jueves, jueves 5, si no me equivoco, de enero, si no me equivoco. Dios le bendiga grandemente. La verdad que ando perdido de repente en las fechas, pero bueno, da lo mismo porque la esperanza nuestra, el tiempo de espera, no es esperar el día a día que nos concede el Señor, sino esperar aquel día glorioso en que Dios arrebatará a su iglesia de esta tierra. Amén. Saludamos a todos los que están conectados por Facebook, por YouTube, por las plataformas, ¿cierto?, de estas redes sociales que con el tiempo se han hecho muy familiar para nuestra vida. Mi hermano Ricardo Fuentes, lo veo por ahí, mi hermano Camilo Martínez, Rebeca Colombo Silva, nuestra amiga Sara Beltrán, eh, Oscar Correa, parece, si no me equivoco, mi hermana Elizabeth Sáez, amén. Y así todos los que están en esta hora ahí conectados para orar primeramente a Dios, presentarnos en este primer tiempo, ¿cierto?, de este programa Conversando la Escritura, entregar nuestras cargas al Señor, pedir la fuerza para enfrentar la nueva jornada. Debemos aprender a orar y es importante aprender a orar. Los discípulos dijeron al Señor, enséñanos a orar. Es muy, muy, muy importante, hermanos, saber orar. Amén. Los salmos nos enseñan cómo debemos orar a nuestro Dios. El día de ayer concluimos el capítulo 12 del libro de Hechos. Ya estamos alcanzando casi la mitad de este libro. Recuerde que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, amén, el apóstol Lucas el escritor, y relata el acontecimiento de la iglesia primitiva. Y este para nosotros es el marco esencial de cómo deben funcionar la iglesia. La iglesia es una sola. Hay diferentes lugares esparcidos, ¿cierto?, por toda la tierra. ¿Cómo funciona? ¿De qué manera la iglesia del Señor debe funcionar? Para no entrar en errores, ¿cierto? Para no entrar en la religiosidad, porque hoy día la religiosidad es mucha, demasiado. Entonces, hermanos amados, el día de ayer concluimos con que de esta nueva persecución que levantó Herodes, sale que los discípulos ahora parten hacia la última etapa de la iglesia en cuanto a la predicación del Evangelio. El capítulo 13 dice, en el nombre de Jesús, habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, amén. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué fue llamado el apóstol Pablo? Para llevar el Evangelio a otras regiones, para llevar el Evangelio a los reyes, y esto lo vamos a ir viendo a través del avance de este libro, cómo el apóstol Pablo cumplió 100% la misión que se le había encomendado. La iglesia estaba en Antioquía. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿ya? Ojo con esto, esta iglesia que está en Antioquía fue la iglesia que después se fortaleció, y la de Jerusalén tuvo una disminución
¿Por qué? Porque esta iglesia, hermanos amados, está en Antioquía. Dios empezó a añadir a la iglesia a los gentiles. Recuerde que se abría el tiempo o la temporada, por decirlo así, de que los gentiles entraran a la iglesia. Por eso que en la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo habla de esto, que iba a suceder. Y esto sucedió. Menguó la iglesia en Jerusalén y creció la iglesia en Antioquía. ¿Por qué? Porque ahora venía el paso a los gentiles, desde la casa de Cornelio, ¿verdad? Hasta este tiempo, los gentiles están entrando en masa a la salvación. Empezó con judíos, como siempre lo he dicho. ¿Por qué razón? Porque, porque los judíos, hermanos amados, luego tendrán un trato diferente con el Señor. Recuerde que los judíos o los hebreos o los israelitas, ellos pasarán la tribulación. Dios ahí les dará a ellos entendimiento. Dios le dará a ellos Espíritu Santo. Amén. Como lo dio a nosotros. Por eso es que mengua la iglesia en Jerusalén y se asienta en Antioquía. Ahí como que queda la base principal, por decirlo así. Y de ahí sale, ¿cierto?, la predicación del Evangelio a la última etapa, que es la predicación a los gentiles. Lo vamos a ver. Amén. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, ¿ve? No los enviaron, no los envió Pedro, no los envió Juan, los envió el Señor. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también de ayudante a Juan, de ayudante. Juan es Juan Marco, el que escribe el Evangelio de Marcos. Amén. Ahora una información para que usted vea la veracidad de la escritura y vea, hermanos amados, esto que es tan maravilloso que muchas veces la gente que no lee la escritura y que critica la palabra del Señor sin saber, sin haberla leído. El Evangelio se escribió por 4 hombres: Mateos, Lucas, Marcos y Juan. Estos 4 hombres, 2 de ellos estuvieron con el Señor, que es Juan y Mateo, que fueron discípulos directos. Pero Lucas y Marcos no anduvieron con el Señor. Pero si usted lee los relatos, cuadra totalmente. Eso para que usted vea la grandeza del Señor. Si bien es cierto, la escritura fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. La inspiración divina, hermanos amados, hizo que estos hombres consideran, en sus escritos. Amén. Esto no está arreglado como el mundo dice. Bueno, está arreglado por Dios, por supuesto, pero no por los hombres. Amén. Como muchos acusan o dan a entender para no leer la escritura. El hombre no lee la escritura porque la escritura devela la condición humana. Y eso es bueno, porque Dios le dice al hombre a través de la escritura, y esto también podemos verlo en el libro romano, que es un pecador. Dios le dice al hombre que es pecador, así como nos dijo a nosotros. Pero esto no nos, en cierto grado no nos ofende, al contrario, nos ayuda a volvernos, a buscar a Dios, como dice el salmista, Isaías, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Ahora, ¿por qué Dios quiere hacer ver nuestra condición, hermanos amados? ¿Se acuerda cuando el Señor, los fariseos acusaron al Señor de que comía con las rameras, con los publicanos? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Entonces el hombre en su mentalidad, en su sentir, no se siente enfermo o no se siente pecador, no va a venir a la cruz. No va a venir a Jesús. Va a decir, yo no necesito de Jesús. O sea, yo creo en Dios a mi manera, pero yo lo necesito de Él, porque me valgo por mí mismo. Si yo no trabajo, yo no como. Eso dice el hombre natural, que lo entiende. Entonces, cuando leemos la Escritura, cuando leemos la palabra del Señor, nos hace sentido nuestra necesidad. Ahora, ¿por qué Dios nos hace ver nuestra necesidad? Para ayudarnos, como buen padre, para ayudarnos, para que vengamos a Él, ¿verdad? Por eso dice el Salmo 90, vuelves al hombre hasta ser quebrantado.
Entonces el hombre viene a un quebrantamiento. Muchos del mundo dicen, estoy pasando una prueba. No, las pruebas solamente las tienen los hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios pasamos pruebas. Dios prueba a sus hijos, no al mundo, no a la criatura. No puede probar ¿para qué va a probar a la criatura si está afuera? Entonces la prueba es para el Hijo de Dios. El quebranto es para el mundo, para que el mundo venga a través del dolor y del quebranto. Por eso todos llegamos con dolor. La gente dice, yo no quiero ser hipócrita, llegar como todos los hipócritas con dolor. Todos llegamos con dolor, amigo, hermano. Todos. De una u otra manera. Y eso es permitido por Dios para que podamos entender que no somos más sabios que Dios, que no somos más justos que Dios. Porque el hombre natural no entiende estas cosas. Entonces le hace el quite a leer la escritura. Bienaventurado el que no conoce a Dios y está escuchando este programa. Bienaventurado el que escucha los audios. ¿Ya? Y quiera Dios darle entendimiento para que entienda que necesita de él. Y venga. A Israel lo encegueció para que ellos escucharan, pero oyeran, pero no escucharan. Y se convirtieran. Y él los sanare. Porque Dios quiere sanar al hombre. Dios bendiga a mi hermano Manuel Cárdenas. Porque Dios quiere sanar al hombre. Dios quiere, amigo, Dios quiere perdonarte. Mira. Y con méritos propios no puede perdonarte. Porque no hay obra que uno pudiera hacer para salvarse. La obra máxima de salvación es la que hizo Cristo en la cruz y no hay más. Por eso que Juan dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya fue condenado, porque el hombre ya viene condenado de allá del huerto, venimos de allá. Nosotros nacimos condenados. Todos los que entran a esta tierra vienen condenados. Pero Dios le da Dios le da la posibilidad al hombre ¿de qué? De ser salvo, po. Por eso nosotros glorificamos a Dios, por eso nosotros magnificamos a Jesucristo, por eso le servimos, por eso estamos en la casa de oración permanentemente, por eso oramos, por eso leemos la Escritura, nos familiarizamos, porque ya somos familia con Dios por la misericordia de Dios. Somos sus hijos. Usted podrá decir que todos somos hijos de Dios. No, la Escritura dice lo contrario. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, todos los que hemos sido perdonados en el nombre de Jesucristo, pasamos a ser hijos, herederos y coherederos con Cristo. Entonces, hermanos, empieza, ¿cierto?, esta trayectoria de la iglesia de ir a predicar a la última etapa, como decía yo, que es llegar a todo el mundo, alcanzar la totalidad del mundo. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul, un hombre, una autoridad. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul, este lo estaba entreteniendo. Eso es lo que hace el diablo, le entretiene a usted. Lo lleva a fiesta, lo lleva a la droga, al alcohol, lo entretiene para que se le pase el tiempo y usted muera sin Cristo. Pero mire lo que hace el Señor. El Señor envía a sus hijos a predicar el Evangelio. Entonces dice Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Si bien es cierto, el diablo estaba estorbando ahí, cierto, la obra de Dios, como siempre, porque él siempre va a estorbar. Él no va a querer que nosotros lleguemos a usted con el Evangelio. De hecho, por ejemplo, estas plataformas que son de las redes sociales, que muchos ocupan malamente para desprestigiar el Evangelio, y estoy hablando de creyentes entre comillas, que se muestran ellos y no muestran a Cristo.
ahí creyentes, ¿cierto? Con camisas de clubes deportivos, levantando copas, que más que predicar el Evangelio, estorban la predicación del Evangelio. Pero Dios de una u otra manera es glorificado. Y en este episodio que sucede aquí con el procónsul, Dios hace una señal. Y con esta señal el procónsul creyó. ¿Amén? ¿A qué? A la doctrina de Cristo. Procónsul, un hombre de autoridad. No pensemos, hermanos, que las autoridades no necesitan a Dios. El presidente de la República de este país y de todos los países necesitan a Dios, porque tienen un alma que salvar. Todos ellos tienen un alma que salvar. Nadie puede eximirse, hermano, o creerse que porque ocupa un cargo gubernamental no necesita la salvación. Sí, sí, la salvación es para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la salvación es para todos. Yo no puedo decir, hermanos amados, que no necesito a Dios. Yo necesito a Dios cada día, todos los días, desde que abro mis ojos hasta que los cierro. Entonces, hermano, ocurre la primera señal, ¿verdad?, que Dios hace por mano del apóstol Pablo. Ya el nombre Saulo se pierde aquí en el capítulo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, en Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí Juan lo dejó solo. Este episodio, hermanos, marca una pequeña división, por decirlo así, entre Pablo y Bernabé. Amén. Lo que hizo Juan es devolverse. Los dejó solos. Amén. Esto no gustó a Pablo. No gustó que abandonara la carrera. Ciertamente, hermano, la carrera se corre hasta el final. Dice, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. A Dios no le gusta el retroceso. A Dios le agrada que avancemos, porque Él dio ejemplo. Él sabía que le iba a quitar la vida. Y Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, el mismo apóstol dice a la iglesia, nosotros no somos de los que retrocedemos. No es conocer al Señor, hermano, y volverse al mundo. No sirve. No sirve eso. No, el retroceso no sirve. Usted debe perseverar. Ahora, si usted me dice, estoy perfecto y voy a la iglesia todos los días, amén, gloria al Señor. Pero está hablando de perseverar en la convicción, en lo que hemos creído. Como dijo Pablo, yo sé a quien he creído. Usted y yo debemos perseverar en nuestra convicción. Nadie puede quitar nuestra nueva manera de pensar, porque nosotros ya conocemos el otro lado. Lo que es cierto, probamos y gustamos el mundo, sabemos lo que se estila al otro lado. Entonces, sería muy torpe de nuestra parte volver atrás. Bueno, aquí Juan Marco dejó solo en la obra a Bernabé y a Saulo. Ellos, pasando a Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y había palabras, sí. Aquí empieza el apóstol Pablo, hermanos amados. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros, en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó al rey David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida,
predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada, escuche, la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción David. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué cosa? El perdón de pecados. Gloria a Jesús. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no vengan sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguno os contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando se le da la oportunidad? Vamos a llegar hasta aquí. Amén. Hasta aquí nomás. Mañana seguimos con los versos siguientes. Amén. Predicó a Cristo. Y a Cristo, como él dice, crucificado. ¿A quiénes? A los judíos. Aquellos que, por error, ¿verdad?, habían matado al Cristo, al autor y consumador de la fe. Eso quiere decir, hermanos amados, en la reseña que él hace con respecto a Israel, porque Dios primeramente trata con Israel. Amén. Si usted ve la escritura, después del diluvio, Dios llama a un hombre llamado Abraham. De Abraham, siendo la mujer estéril, siendo ya ellos viejos, nace Isaac. De Isaac, Jacob y Esaú. Dios escoge a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y de ahí vienen, hermanos amados, los 12 patriarcas, las 12 tribus. Bueno, sabemos la historia donde Israel fue llevado a Egipto, ¿cierto? Vendido José. Luego sus hermanos, 77 aproximadamente, entraron a Egipto, quedaron cautivos, se procrearon ahí, ¿cierto? Crecieron ahí como nación. Y luego Dios los trae a la tierra prometida y, tal como aquí el apóstol Pablo relata, les dio profetas hasta Samuel. Después de Samuel pidieron rey, Dios le dio rey, Saúl, luego David, y de David viene la descendencia del Cristo. Este es el resumen que Pablo hace con respecto a la historia para que ellos se entendiesen. Este Cristo, cierto, que vino para salvar al hombre. Qué maravilloso. Le pidieron que el otro día, cierto, el siguiente día de reposo, hablase de esas mismas cosas. Ese es el Evangelio. Presentar a Cristo como el único medio de salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene, no dice nadie va,
Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿por qué ocupa esta frase? Pablo dice, y Dios estaba en Cristo, porque Dios estaba ahí, en ese tabernáculo. Ese tabernáculo de carne que todos presumían, ¿cierto?, que era terreno, ya, que era, hermanos, hijo de María, por eso digo, hijo de José. No, era la manifestación que por mucho tiempo fue esperada por Israel. Fue profetizada por los profetas, valga la redundancia. Pero ahí, en Cristo, se cumplió lo que dijo Isaías, lo que dijo Zacarías, lo que dijo Habacuc y todos los profetas que hablaron de Cristo. Como dice Pablo, se cumple aquel día que Cristo nace. ¿Qué dice? Dice que los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahí se provoca, hermanos amados, el cumplimiento profético de la venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es Dios mismo. ¿Por qué se le llama hijo? Porque vino en carne. Si no lea Ezequiel capítulo 10, dice, yo iré, haré que los pastores no apacienten más las ovejas. Y así fue. A esos pastores que habían en ese tiempo, ¿verdad?, que eran los sacerdotes, se les quitó el sacerdocio. Y ahora él dice, yo mismo iré y reconoceré a mis ovejas. Amén. No envió a nadie. Él vino y reconoció a sus ovejas para él pastorearlas. Amén. Eso es lo maravilloso. Y esa profecía se cumple. Se lo vuelvo a decir, se le llama hijo porque vino en carne. Hebreos capítulo 4. Por tanto, los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, el diablo. Entonces, como Dios es espíritu, tenía que tomar un cuerpo. Porque si Dios venía como tal, no lo iban a ver. Y la pregunta es dónde colocar los clavos. Porque los espíritus no tienen carne ni hueso. Entonces tenía que manifestarse en carne. Y a esa manifestación se le llamó hijo. Por eso dice Lucas, el escritor del mismo libro de Hechos, dice, será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado. Hay que considerar la escritura, hermano, para poder entenderla. Hoy día las religiones pleitean, pero no leen. No leen. No le piden a Dios entendimiento. Nosotros cada vez con mucha humildad, con mucha reverencia, debemos pedirle a nuestro Dios que nos otorgue el entendimiento. Se nos acabó el tiempo, hermanos amados. Comparte este programa que va por Facebook, también a los que les llega por medio de WhatsApp, compártalo en YouTube. Si alguien quiere mi número de WhatsApp, puede pedírmelo por interno para también compartirle, hermanos amados, la palabra diariamente. Nos damos para la gloria del Señor ese trabajo, ese tiempo de poder alentar por la palabra a la iglesia del Dios viviente. Paz de Cristo, hermanos, hasta mañana. Si Dios